Buenas tardes a todas las sedes que me están escuchando. En este momento vamos a dar inicio con el tema de hoy, jueves 25 de abril del 2013. En esta ocasión recibimos al doctor Miguel Ángel Salinas Aragón. Doctor Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Presidente de la Medicina. Muchas gracias. El doctor Miguel Ángel Salinas de Aragón nos impartirá el tema sobre la hipertensión arterial sistémica. Voy a leer algo extractado del currículum del doctor Miguel Ángel Salinas Aragón. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Popular del Estado de Puebla, la UPAEP, Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Hizo la especialidad de Medicina Interna en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la especialidad de Cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Doctor Miguel Ángel Salinas, pues es un gusto tenerlo por acá. Y el tema que nos va a dar, que es uno de los temas que pues está en boga, ¿no? Y Exactamente. una de las enfermedades que aquejan a todo mundo prácticamente. Sí. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, vamos a empezar con el tema de hipertensión arterial sistémica. Es un tema bastante amplio, el cual hay mucho que decir. Es un tema bastante complejo, impactante, y además de eso, como bien les comentaba, bastante amplio, y es un poco difícil de resumir en tan solo una hora. Sin embargo, vamos a tratar de ser breves y basarnos en los puntos importantes sobre esta enfermedad. Bueno, estos son los puntos que trataremos de discutir en esta sesión, en esta charla, los cuales haré una breve introducción del problema, la epidemiología del problema de salud a nivel mundial. Un poco hablaré muy brevemente sobre la fisiopatología, los estándares de diagnóstico actualmente, y hablaré antes del tratamiento algo sobre el riesgo cardiovascular total, y por último nos enfocaremos en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué hablar sobre hipertensión? Precisamente porque la prevalencia de la hipertensión a nivel mundial es muy alta. Como ustedes verán a continuación en cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la hipertensión ocupa ya los primeros puestos en cuanto a problemas de salud pública. Y bueno, también tenemos que estar conscientes que el adecuado control de esta enfermedad implica que se reduzca hasta en un 50% a los pacientes con insuficiencia cardíaca. También el adecuado control de la enfermedad implica una reducción del 40% en eventos vasculares cerebrales y hasta 20-25% en infarto agudo del miocardio. Vean ustedes pues que el control de la hipertensión traduciría en la salud pública que muchos pacientes no tuvieran estas secuelas en cuanto a patologías. También es un factor de riesgo conocido modificable para el desarrollo de fibrilación auricular, enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal y disección aórtica. El problema es que la naturaleza sintomática de la enfermedad muchas veces retrasa el diagnóstico, y este diagnóstico se hace ya cuando ya hay cierto daño a órganos blancos, llámese sistema cardiovascular, llámese ojo, llámese riñón. En la mayoría de los pacientes no se identifica un solo mecanismo causante de la enfermedad. Esto es conocido ya como todos ustedes saben, como hipertensión arterial sistémica esencial o primaria. Solamente un 5% se identifica un mecanismo causante, y este es el de hipertensión secundaria. Bueno, la hipertensión arterial sistémica es el trastorno cardiovascular más prevalente, que afecta entre 20 a 50% de la población adulta en países desarrollados. Se estima que 70 millones de americanos padecen la enfermedad, y 1 billón de personas en el mundo padecen también hipertensión.
Dado el incremento en la obesidad y la esperanza de vida, a que en los últimos años, con las mejoras en los tratamientos, se espera que para el año 2025 un tercio de la población en el mundo sea hipertenso o padezca hipertensión arterial sistémica. Esto es pues que es uno de los problemas de salud pública más importantes en este siglo. El número de pacientes con hipertensión arterial sistémica se incrementa con la edad. Antes de los 50 años es más prevalente en hombres, sin embargo, después de la menopausia es más frecuente en mujeres. Ustedes pueden ver un pico de hipertensión arterial sistémica después de los 50 años en las mujeres. En el mundo es conocida como la primera causa de muerte. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo la prevalencia, conforme va pasando la edad. La gráfica que ustedes ven arriba son hombres y la gráfica de abajo son mujeres, en la cual vemos que después de los 50 años hay un repunte en la población femenina, y además de eso lo que podemos ver es que en las poblaciones de más de 60 años es donde la tasa de prevalencia de hipertensión es mayor. También podemos ver comparativamente que los mexicoamericanos son igual de propensos que los americanos blancos. Sin embargo, la prevalencia es mayor con la gráfica de azul en todos los grupos de edad en la población negra. Esta también gráfica vemos también que los países europeos son principalmente en donde existe mayor prevalencia de hipertensión arterial sistémica, principalmente por ejemplo en Alemania. Esto es porque los países europeos es una población de adultos mayores mucho mayor que en el resto del mundo, y podemos ver que la población en Nigeria es la de menor prevalencia. Bueno, en México la prevalencia actual de hipertensión arterial sistémica es del 31.5% en la población general. Es más alta en adultos con obesidad que en adultos con índice de masa corporal normal, y en adultos con diabetes la prevalencia llega a ser hasta del 65.6%, y en pacientes no diabéticos la prevalencia es de 27.6%. Podemos ver que la diabetes como factor de riesgo de hipertensión arterial sistémica es bastante alta. Y bueno, también conocemos que del 100% de los adultos hipertensos, solamente el 47.3% desconocía que padecía hipertensión arterial sistémica. Es una cifra nada despreciable de pacientes. Casi la mitad de los pacientes que son hipertensos no lo conocen. En esta gráfica podemos ver la prevalencia de hipertensión arterial por grupo de edad. Podemos ver que la prevalencia es mayor en el grupo de edad de entre 70 y 79 años. Además de esto, las barras en verde nos traducen el porcentaje de pacientes que ya son diagnosticados, y abajo en color rosa o naranja vemos que fue un hallazgo. Podemos ver que muchos pacientes aún no son diagnosticados con hipertensión arterial sistémica, o sea, desconocen esta enfermedad. Y también podemos ver que en la región norte del país es donde más prevalencia hay de hipertensión arterial sistémica, así como también en las poblaciones urbanas y en el nivel socioeconómico medio, en donde la mayoría de nosotros nos encontramos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad multifactorial. Entre ellos los factores que influyen en el desarrollo de esta enfermedad es el incremento de la actividad simpática con respuesta beta-adrenérgica aumentada. Esto es en pacientes o en personas jóvenes con obesidad, con fumadores, en los cuales la constante activación del sistema nervioso simpático hace que se eleve la presión arterial.
También, como todos sabemos, es importante el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el exceso de mineralocorticoide, que esto lo hace la alta ingesta de sal, de cloruro de sodio, y además la activación constante de este mecanismo. Mecanismos vasculares, por ejemplo, el óxido nítrico, en el desbalance del óxido nítrico, en donde podemos ver que los factores contrarreguladores de este, como la endotelina, como el tromboxano, empieza a haber inflamación de la musculatura lisa de las arterias, y pues esto ocasiona precisamente que se desarrolle también hipertensión arterial sistémica. Los factores genéticos y también la reducción de la masa de nefronas en el adulto. Esto puede ser de acuerdo a un ambiente postnatal de malnutrición, infecciones, etc. Los factores de riesgo identificados en cuanto para el desarrollo de la hipertensión arterial sistémica es que las personas sean descendientes de raza negra, que haya un antecedente de hipertensión en cualquiera de los padres o en ambos, la ingesta excesiva de sodio, la obesidad, el sedentarismo y la inactividad física, la dislipidemia, el estrés y la deficiencia de vitamina D, que son los factores que se han propuesto como factores de riesgo o identificados como tal. Bueno, en cuanto cómo hacer el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Los procedimientos diagnósticos tienen como objetivo tres objetivos fundamentales, que son el determinar la presión arterial. Cuando nosotros vemos al paciente en el consultorio, por primera vez nosotros vamos a identificar qué valores de presión arterial presenta en ese momento. Y en ese momento, si nosotros encontramos alta la presión y hacemos el diagnóstico en un momento posterior, tenemos la obligación de identificar las posibles causas secundarias de hipertensión. Esto es mediante una exploración física cuidadosa y minuciosa. Y además de eso, tenemos la obligación de evaluar el riesgo cardiovascular general mediante la búsqueda de otros factores de riesgo, lesiones de órgano blanco y enfermedades simultáneas o trastornos clínicos acompañantes. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, esta enfermedad, o bueno, más bien la presión arterial, se caracteriza por presentar variaciones espontáneas amplias, tanto durante el día como entre los distintos días, como en la noche también, entre los meses y temporadas. En consecuencia, el diagnóstico de hipertensión debe de basarse en determinaciones múltiples de la presión arterial, obtenidas en momentos diferentes durante cierto tiempo. No solamente con una medición de presión arterial alta ya podemos hacer el diagnóstico de hipertensión. Siempre debemos de realizar múltiples mediciones. Por eso es que en general el diagnóstico de la hipertensión debe de basarse en al menos 2 determinaciones de la presión arterial por visita. Cuando un paciente llega al consultorio y tomamos la presión, debemos de hacer al menos 2 determinaciones, y que esta cifra de presión alta esté persistentemente alta en al menos 2 o 3 visitas al consultorio. En casos especialmente graves, por ejemplo, un paciente que tenga una presión arterial de 180, 110, pues el diagnóstico sí puede basarse en determinaciones efectuadas en una sola visita. Esto por consiguiente, esto no es puesto que no se debe retrasar el inicio del tratamiento, ya sea no farmacológico o farmacológico. Y bueno, la presión arterial se puede determinar de 3 maneras. Se puede determinar en la consulta del médico o la misma enfermera cuando toma la presión arterial. También puede hacerla el paciente en su domicilio, checando él mismo su presión, o también puede efectuarse una determinación automática durante 24 horas, el llamado monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA. Aquí podemos ver la forma correcta de determinar la presión arterial. Hay que dejar que el paciente permanezca sentado durante varios minutos. Se deben de realizar al menos 2 determinaciones con un tiempo de separación entre 1 a 2 minutos. Y si hay diferencia entre ambas determinaciones, se debe de hacer determinaciones adicionales.
El manguito que se debe utilizar, el estándar, es de 12 a 13 centímetros de longitud y 35 centímetros de anchura. El manguito se tiene que colocar a la altura del corazón. Se debe determinar la presión arterial en ambos brazos, también para detectar si hay evidencia de enfermedad vascular periférica. También se debe determinar la presión arterial tras 1 y 5 minutos de bipedestación, o sea, con el paciente de pie, en los pacientes que son ancianos y diabéticos, en donde el sistema nervioso autónomo está modificado y puede haber hipotensión postural. Y también se determina la frecuencia cardíaca. Se recomienda además no haber consumido cafeína ni tabaco en los 30 minutos previos a la toma de la presión arterial. Bueno, ya que nosotros hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica con nuestras tomas de presión arterial, que al menos, como comentábamos, deben de ser 2 y en 2 o 3 visitas, vamos a clasificarla en diversos grupos. La Sociedad Europea de Cardiología, así como también la Sociedad Europea de Hipertensión, la cataloga en óptima, normal, alta, normal, hipertensión, que las coloca en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a la severidad. Y el JNC, que es el organismo americano, en su 7ª edición lo va a catalogar solamente en categorías de normal, prehipertensión, hipertensión, etapa 1 y etapa 2. Lo que es importante aquí, podemos ver que los valores de presión arterial sistémica pueden caer en una u otra clasificación, pero sin embargo lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando ya se diagnostica hipertensión, como nosotros vemos aquí, que es mayor de 140/90, podemos hacer el enfocarnos ya hacia tratamientos más agresivos, y podemos ver que los grados 2 y 3 de la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología es igual que la etapa 2 de la JNC7. Y normal y alta normal es lo que la JNC7 llama como prehipertensión. Bueno, como les decía yo, el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica lo debe de hacer el médico en el consultorio, o bien podemos usar un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Este dispositivo mide la presión arterial en 24 horas en pacientes a los que se les permite realizar una vida normal. Este monitoreo tiene una utilidad clínica adicional, pero no sustituye la medición convencional. Lo importante es que nosotros sigamos viendo la presión, y en ciertos casos vamos a utilizar este monitoreo. Esto es porque hay ciertas situaciones específicas en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, puede darnos el diagnóstico. Por ejemplo, si a nosotros nos revisa una doctora muy guapa, pues obviamente pues todo el mundo nos vamos a poner hipertensos, ¿verdad? Entonces esto se ha llamado hipertensión de la bata blanca, o en el consultorio clínico, hipertensión en el consultorio clínico, que consiste en que la presión arterial a lo largo del día es normal, pero sin embargo en el consultorio hay una elevación de las cifras tensionales. Esto se da hasta en el 10% de la gente que es diagnosticada como hipertensa. Entonces en estos pacientes podemos hacerles un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y mediante el cual nosotros podemos ver si durante el resto del día realmente hay elevación de las cifras de presión arterial. Otra indicación es cuando hay hipertensión enmascarada u oculta. Por ejemplo, también sabemos que hay pacientes que hacemos mediciones en el consultorio, y porque se encuentran tranquilos y en estado de relajación, la presión es normal en el consultorio. Sin embargo, con el estrés diario y su situación o su situación diaria, es cuando los pacientes muestran cifras altas de presión arterial. Hay pacientes que solamente por la noche presentan hipertensión. También, ante la sospecha de una hipertensión arterial sistémica episódica, como es el caso del feocromocitoma,
Cuando nosotros estamos tratando a un paciente en el cual ya hemos usado una vasta cantidad de medicamentos y el paciente no responde, también podemos hacer este monitoreo para checar si realmente en todo el día no se controla la hipertensión. También si el paciente menciona algunos síntomas hipotensivos como mareo, síncope durante el tratamiento, con esto nos podemos dar cuenta que la presión arterial sistémica, con este monitoreo nos podemos dar cuenta que se encuentra baja, y cuando hay también disfunción autonómica. Fíjense cómo en esta gráfica lo que podemos ver es en color rojo el monitoreo ambulatorio durante el día, en color azul durante las 24 horas y en color naranja durante la noche, y en color morado podemos ver la presión medida en el consultorio. Podemos ver que con el monitoreo ambulatorio podemos estratificar el riesgo cardiovascular de muerte de mejor forma que solamente en la toma en el consultorio. Si un paciente nos sale hipertenso en el monitoreo ambulatorio durante las 24 horas, tiene mayor riesgo de mortalidad que en comparación con un paciente que solamente lo estamos viendo en el consultorio, y más aún los pacientes que tienen la presión arterial sistémica alta durante la noche son los que presentan un mayor riesgo cardiovascular de muerte. Esta es una gráfica en donde podemos ver el monitoreo de la presión arterial, como les decía, cuando se enmascara. Por ejemplo, podemos ver que le toman la presión a este paciente cuando estamos en el consultorio y sale una presión de 130/80 aproximadamente, pero fíjense cómo durante el día, durante su actividad con el monitoreo continuo, podemos ver cómo las cifras de presión arterial se elevan tanto hasta como un poco más de casi 200 milímetros de mercurio, y durante la noche presenta elevaciones de cifras de presión arterial durante la noche bastante altas, y también así como también la presión arterial diastólica. Esto puede verse que este paciente tiene un pronóstico desfavorable, a pesar de que su medición en la consulta externa es normal. Y bueno, por último, también el paciente puede realizar su medición de las cifras de presión arterial en el domicilio. Esta no aporta información detallada como en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Sin embargo, puede proporcionar valores correspondientes a días diferentes en un contexto muy próximo de la vida cotidiana. El paciente se evita el efecto de la bata blanca, y las lecturas también son más reproducibles si se predice la presencia o progresión de la lesión de órganos. También el hecho de que el paciente se esté tomando continuamente la presión arterial pues hace que mejore la adhesión al tratamiento. Hay que comentarle al paciente que los dispositivos que se prefieren son los semiautomáticos, que al esfingomanómetro de mercurio, porque pues muchas veces esto en el paciente crea confusión, porque puede hacer mediciones inexactas de acuerdo a su agudeza auditiva. También se le indicará al paciente que sus determinaciones las realice estando sentado y tras varios minutos de reposo. También se le pide que preferiblemente se haga por la mañana y por la noche, y también se evitará solicitarle un número excesivo de determinaciones, pero hay que asegurarse que las mediciones incluyan la toma de presión arterial antes de iniciar o antes de que el paciente tome el fármaco. De tal manera que los umbrales de presión arterial sistémica, para que nosotros diagnostiquemos como tal la enfermedad, de acuerdo a cómo lo estemos haciendo, sobre qué medición, son las siguientes. En la consulta clínica, si un paciente tiene más de 140/90 o igual de 140/90 de presión arterial, se podemos diagnosticar hipertensión arterial sistémica. Recuerden que siempre se piden al menos 2 determinaciones en la consulta y por lo menos en 2 o 3 visitas.
Si es un monitoreo de 24 horas, pedimos un poco menos de cifras, que el promedio de las 24 horas en presión arterial sistólica se encuentre entre 125 y 130 y la presión arterial diastólica en 80. Si es en la mañana, las cifras deben de ser entre 130 y 135 y la diastólica en 85. Si es en la noche, en el monitoreo ambulatorio, te detectan cifras de presión arterial sistémica de 120 y presión arterial diastólica de 70. Esto significa hipertensión, porque en la noche normalmente las cifras de presión son mucho más bajas, en promedio entre 90 y 110 milímetros de mercurio de sistólica y 50 a 70 en presión arterial diastólica. Y si el paciente se está checando su presión arterial sistémica en su casa, la presión arterial sistólica tiene que estar entre 130 y 135 y la diastólica en 85. Con esto nosotros podemos hacer el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Bueno, en cuanto nosotros cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, tenemos que valorar también al paciente completamente, hacer los antecedentes hereditarios, historia clínica, una exploración física minuciosa, también realizar exploraciones complementarias y la búsqueda de posibles lesiones subclínicas a órganos blancos. Podemos pues, en cuanto a los antecedentes hereditarios, historia clínica, recoger datos sobre el tiempo de evolución y valores de presión arterial previos. También hay que recoger datos sobre indicios de hipertensión arterial secundaria, antecedentes familiares, consumo de fármacos que puedan provocar hipertensión, como anticonceptivos orales, cocaína, anfetaminas, corticosteroides, ese tipo de medicamentos hay que preguntarlos. Los factores de riesgo, si hay tabaquismo, la alimentación, si hay obesidad, si hay síntomas de lesiones a órganos blancos, como en el caso del cerebro, si hay cefalea, vértigo, deterioro de la vista, en caso de daño a retina. También hay que ver si hay daño al riñón, preguntar sobre sed, poliuria, nicturia, hematuria. Además, si hay un tratamiento antihipertensivo previo y los factores personales, familiares y ambientales. En cuanto a la exploración física, debemos de hacer hincapié en la búsqueda de lesiones que sugieran hipertensión secundaria, como manifestaciones de síndrome de Cushing, estigmas cutáneos de neurofibromatosis. Hay que palpar los riñones, a ver si no se encuentran en riñones agrandados, el riñón poliquístico. Además, auscultar si hay soplos abdominales, en este caso se pensaría de hipertensión vasculorrenal. Auscultación de soplos precordiales, por ejemplo, ahí podemos darnos cuenta de que exista estenosis aórtica o bien una coartación aórtica. También la reducción de los pulsos femorales, que nos apunta a pensar en coartación aórtica. Debemos de ver si hay soplos arteriales en el cuello, para ver si hay daño a órganos blancos, déficits motores o sensitivos, para ver si hay lesión al cerebro, a la retina, si hay en el examen de fondo de ojo cambios de retinopatía, y también a las arterias periféricas si hay ausencia o reducción de pulsos, si hay extremidades frías, si hay lesiones isquémicas cutáneas. Todo esto pues tiene que ser evaluada en la exploración física. Y también tenemos que siempre medir el perímetro abdominal, porque esto también implica un factor pronóstico, como veremos más adelante, y como un factor de riesgo cardiovascular total. En cuanto a las exploraciones complementarias, tenemos que hacer medición de los laboratorios que son la química sanguínea, que debe incluir la glucosa plasmática, urea, creatinina. También tenemos que medir el colesterol, un perfil lipídico que incluya al menos LDL, HDL. El potasio también debemos de medirlo, el sodio. Esto es para probar si hay sospecha de hiperaldosteronismo en un caso de hipercalemia y hiponatremia.
hemoglobina y hematocrito para ver si el paciente es hipertenso y por ejemplo la hemoglobina estuviera baja, podríamos sospechar en un caso de insuficiencia renal crónica ya. La creatinina también para calcular la depuración de creatinina, ya sea con una fórmula de Coco-Graph o MDRD. El análisis de orina, el EGO, un electrocardiograma en donde tratamos de buscar si hay infartos antiguos o datos de crecimientos ventriculares o crecimiento ventricular izquierdo principalmente. Y también esto es lo básico que tenemos que hacer en cuanto a las exploraciones recomendadas ya más a fondo, que se pueden hacer, aunque no es necesario, pero sí en un paciente que ya detectamos alguna anormalidad en los exámenes previamente comentados. Podemos hacer un ecocardiograma, un ultrasonido carotidio, también podemos medir proteinuria, un examen de fondo de ojo más minucioso, la prueba de tolerancia a la glucosa, la monitorización ambulatoria de la presión arterial y la velocidad de onda de pulso. Y también algunas evaluaciones muy especializadas, pues ya se referirá al médico en turno. En cuanto a la búsqueda de posibles lesiones subclínicas a órganos blancos, tenemos que saber que el electrocardiograma debe formar parte de toda evaluación. En cuanto al fondo de ojo, se recomienda el examen de fondo de ojo tan solo en los individuos con hipertensión grave. Las alteraciones retinarias leves son en gran parte inespecíficas, excepto en los pacientes jóvenes. Los hemorragias, exudados y edema de papila, que solo se dan en la hipertensión grave, se asocian a un aumento en el riesgo cardiovascular. También se debe valorar como daño a órgano blanco del cerebro, los infartos cerebrales asintomáticos, los infartos lacunares, las microhemorragias y las lesiones de sustancia blanca. No son infrecuentes en los hipertensos y pueden detectarse mediante resonancia magnética o tomografía computarizadas. Esta búsqueda de lesiones a órganos blancos es cuando encontramos a un paciente que está muy hipertenso y en un control inadecuado. Bueno, ahora antes de entrar a lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial, quiero hablarles un poco del riesgo cardiovascular total. Durante mucho tiempo las guías sobre la hipertensión se centraron en los valores de presión arterial como única o principal variable para determinar la necesidad y el tipo de tratamiento. O sea, el médico decidía si el valor de presión arterial sistémica era alta, le empezaba el tratamiento. Sin embargo, el concepto de riesgo cardiovascular total se basa en el hecho de que no solamente es la hipertensión la que daña al organismo, sino son factores de riesgo cardiovascular adicionales. Cuando estos factores de riesgo son simultáneos, la presión arterial y los factores de riesgo metabólico se potencian entre sí y dan lugar a un riesgo cardiovascular total que es superior a la suma de sus componentes. Esto es, si un paciente es hipertenso y además tiene dislipidemia y además obesidad, no solamente esto es exponencial y el riesgo cardiovascular aumenta exponencialmente en estos pacientes. Es por tanto que es preciso graduar la intensidad del enfoque terapéutico en función del riesgo cardiovascular total. Esto es, no solamente el enfoque terapéutico lo vamos a hacer si el paciente está hipertenso o no, lo vamos a hacer si el paciente está hipertenso, pero también si el paciente es obeso, si el paciente tiene dislipidemia, si el paciente ha tenido ya algún daño a órgano blanco, si tiene insuficiencia renal, si tiene diabetes, etc. De tal motivo que nosotros vamos a catalogar la hipertensión arterial en riesgos. Aquí lo que dice, como lo menciona aquí como riesgo medio, es el riesgo promedio que todos tenemos, que es un paciente que, por ejemplo, nosotros tenemos con una presión arterial normal o normal alta, pero que no tiene ningún factor de riesgo adicional. Esto es, el riesgo de este paciente es igual al de cualquier persona.
y podemos ver que también hay riesgo adicional bajo, o sea que es un riesgo, que el paciente tiene 1 o 2 factores de riesgo, y aparte de eso la presión ya se encuentra en un rango de normal, alta o normal. Y también los pacientes con riesgos muy altos o de muy alto riesgo son los que tienen hipertensión grado 3 y que tienen 3 o más factores de riesgo de síndrome metabólico, que puede ser dislipidemia, obesidad o intolerancia a la glucosa, o bien pacientes que tienen diabetes y con hipertensión grado 3 estarían en un riesgo alto. Si estuvieran en hipertensión grado 2 estarían en un riesgo alto, y si solamente tienen una presión normal estarían en un riesgo moderado. Entonces aquí en esta tabla nosotros podemos resumir cómo vamos a efectuar las pautas de tratamiento. Bueno, entonces, de acuerdo a este riesgo cardiovascular, la decisión de iniciar un tratamiento antihipertensivo debe basarse en 2 criterios: la valoración, los valores de la presión arterial sistólica y diastólica según la clasificación que nosotros vimos, o sea, grado 1, grado 2, grado 3, o hipertensión o paciente normal o con presión normal alta, y también en el riesgo, en el grado de riesgo cardiovascular total. Aquí lo que quiero ver es que recuerden bien esta tabla y a qué pacientes debemos de tratar. Aquí podemos ver, por ejemplo, un paciente que no tiene factores de riesgo y su presión se encuentra normal o normal alta. En este tipo de pacientes no tenemos que realizar ninguna intervención respecto a la presión arterial. Sin embargo, si el paciente tiene hipertensión grado 1, entonces ya nosotros debemos mencionarle cambios en el estilo de vida durante algunos meses, y si el paciente continúa hipertenso, empezamos un tratamiento farmacológico. En un paciente con hipertensión grado 2, pero sin factores de riesgo, hay que realizar cambios en el estilo de vida y después tratamiento farmacológico si la presión arterial no se controla. Y en un paciente con hipertensión grado 3, sin factores de riesgo, hay que instituir tratamiento farmacológico siempre. En un paciente que tiene una presión normal, pero con factores de riesgo cardiovascular, como pueden ser dislipidemia, obesidad o intolerancia a la glucosa, hay que realizar cambios en el estilo de vida. Y en caso de que tenga hipertensión grado 1 o grado 2, hay que hacer estos mismos cambios, y si no se controla la presión arterial hay que seguir con tratamiento farmacológico. En todos los pacientes, si ustedes se dan cuenta, con hipertensión grado 3 hay que instituir tratamiento farmacológico inmediato. En pacientes que tienen más de 3 factores de riesgo o son diabéticos, hay que realizar cambios en el estilo de vida, pero también tratamiento farmacológico en el paciente que se diagnostica con hipertensión desde grado 1 hasta grado 3, y en pacientes que tienen una presión normal alta, pero que son diabéticos, ya hay que empezar el tratamiento farmacológico. Y en un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, como sea un paciente que haya tenido un infarto o haya tenido ya un evento vascular cerebral o que sea insuficiente renal, entonces ellos vamos a instituir el tratamiento farmacológico y también vamos a realizar un cambio en el estilo de vida. ¿Cuáles son las metas del tratamiento que tenemos que lograr en la hipertensión arterial? Se recomienda que la presión arterial se disminuya intensivamente a menos de 140/90 y definitivamente lo más bajo que el paciente tolere. Es mejor tener un paciente hipertenso por 110/60 que un paciente que esté controlado, que nosotros lo tengamos en 130/80. Pues es mejor siempre tratar de lograr cifras más bajas de presión arterial. Aquí a veces muchos médicos cometen el error de
que si la presión arterial sistémica está baja, ellos dicen baja a 110/60, dicen no, es que ya le bajó mucho la presión. Esto es una falsedad, porque realmente el organismo es capaz de mantenerse con una presión arterial media arriba de 65 milímetros de mercurio, con todas sus funciones, con el organismo, sus funciones con buena función, funcionando adecuadamente. Y solamente esto es en promedio cifras de presiones arteriales entre 90-60, 100-50. Entonces todas estas valores de presión arterial son permitidos. No quiere decir que vamos a suspender un tratamiento porque el paciente tenga 170 de presión arterial, porque es una cifra que nosotros podemos o buscamos. Hay que ver también si el paciente obviamente se está quejando de que está muy mareado, que se desmayó, pues a lo mejor entonces en ese caso el tratamiento lo llevaremos a menos de 140-90 a la cifra que siempre y cuando sea menor de esto. En pacientes diabéticos y en pacientes de riesgo alto o muy alto, como aquellos con un evento vascular cerebral o nefropatía establecida, o enfermedad cardiovascular, por ejemplo infarto agudo al miocardio, o que tengan proteinuria, se recomiendan valores de menos de 130-80. Es en estos pacientes en donde se ha comprobado que el tratamiento intensivo mejora el pronóstico. En pacientes que ya tuvieron un infarto al miocardio, en pacientes que ya tuvieron un EBC, en pacientes que tienen insuficiencia renal o que están teniendo proteinuria en el examen general de orina, los tenemos que llevar a menos de 130-80 milímetros de mercurio, porque es en donde esta población se beneficia en cuanto al pronóstico. ¿Cuáles son los cambios en el estilo de vida? Pues hay que dejar de fumar, la reducción de peso en los individuos con sobrepeso u obesidad, la moderación del consumo de alcohol, que se recomienda en 20 a 30 gramos en hombres y 10 a 20 gramos en mujeres, la actividad física 30 minutos al día, la reducción del consumo de sal y aumento del consumo de frutas y verduras y reducción del consumo de grasas saturadas y grasas totales. El consumo de alcohol 20 a 30 gramos se recomienda en hombres. ¿A qué equivale más o menos? 10 gramos de alcohol equivale más o menos a lo que es una cerveza de 250 mililitros, o la típicamente llamada de cuartito, o 20 gramos de alcohol equivale más o menos a 50 mililitros de cualquier bebida de tipo whisky, ron, tequila, vodka, que más o menos tienen un 40% de porcentaje de alcohol en volumen. Por lo tanto, una copa de 50 mililitros de estas bebidas puede ser permisible, ya sean hombres o mujeres, o bien un hombre puede consumir a lo mejor 3 cervezas de 250 mililitros. La actividad física se recomienda que sea de 30 minutos al día, se recomienda que sea ejercicio aeróbico. Esto puede ser caminar, natación. El ejercicio anaeróbico, como son pesas, no está recomendado, porque este ejercicio es probable que pueda aún, al contrario, aumentar las cifras de presión arterial. La reducción del consumo de sal se recomienda menos de 3.8 gramos, sin embargo esta meta es muy difícil de lograr y se ha dado la permisibilidad que el consumo de sal se restringa a 5 gramos por día. Esto va a traducirse en una reducción de aproximadamente 4 a 6 milímetros de mercurio. Además, la reducción de peso tiene una reducción de la presión arterial entre 4.4 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y de 3.6 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Y el ejercicio disminuye en promedio 3 milímetros de mercurio de la presión arterial sistémica. Ustedes dirán, pues es que es muy poco la reducción. Sin embargo, si hacemos todos estos cambios en el estilo de vida, se potencializan, y la reducción de presión arterial sistémica puede ser muy significativa, desde 10 hasta 20 milímetros de mercurio que podemos mejorar con los puros cambios en el estilo de vida. Y bueno, en cuanto al tratamiento también, los estudios, en cuanto al tratamiento ya farmacológico, los estudios controlados con grandes poblaciones han demostrado los beneficios del tratamiento antihipertensivo utilizando
los fármacos tales como diuréticos, calcioantagonistas, betabloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas del receptor de angiotensina. El JNS7 recomienda contundentemente los diuréticos del tipo tiazida como los compuestos iniciales preferidos por tolerabilidad y bajo costo. Si ustedes leen guías de hipertensión americanas o estadounidenses, siempre van a recomendar los diuréticos tiazídicos. ¿Cuáles son? La hidroclorotiazida, la clortalidona, precisamente por la buena tolerabilidad y el bajo costo. Sin embargo, en las guías europeas, los europeos son un poquito más liberales para seleccionar el compuesto antihipertensivo inicial. Ellos toman en cuenta que la mayoría de los pacientes que necesitan tratamiento médico, tratamiento farmacológico, necesitan al menos 2 fármacos. Este tipo de tratamiento a lo mejor es más apegado a la realidad de México, porque cuando nosotros vemos cómo se están tratando pacientes con hipertensión arterial sistémica en México, podemos ver que casi la mayoría tiene o 2 fármacos o no inician con diuréticos tiazidas. Esto puede ser válido y no es malo. Simple y sencillamente a lo mejor en la gente americana ya está más acostumbrada al uso de diuréticos tiazídicos. Siempre también es buena opinión. Y estos factores que influyen en la selección de un fármaco deben de ser, por ejemplo, la experiencia que el médico tenga con un paciente individual y con una determinada clase de compuestos. ¿Cómo le fue a mi paciente con un medicamento que yo le indiqué? Y si le fue mal, pues cambiarlo, ¿no? Pero individualizar al paciente. El costo también es importante, pero no hay que predominar la eficacia sobre tolerabilidad. Esto es que si por ejemplo un medicamento es más costoso, pero es el que a mi paciente le está sirviendo, tenemos que usarlo. Si podemos reducir costos con medicamentos más baratos, pues, pero siempre y cuando el paciente tenga buenas cifras de presión arterial o esté en adecuado control. Y también tenemos que ver el perfil de riesgo cardiovascular del paciente. Un paciente con insuficiencia cardíaca o con cardiopatía isquémica, cardiopatía coronaria o enfermedad renal, es diferente el tratamiento que se debe instituir en cada uno de estos subgrupos que en un paciente que no tiene estas enfermedades. Y también hay que valorar si hay otros trastornos coexistentes, si el paciente también aparte es hepatópata o el paciente a lo mejor tiene problemas con epilépticos, etcétera. Hay que ver interacciones farmacológicas de los medicamentos que esté tomando el paciente y de acuerdo a eso establecer nuestro esquema de tratamiento. Por ejemplo, aquí podemos ver los fármacos preferidos. En el caso, por ejemplo, de un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, se prefieren los IECA, los calcioantagonistas y los antagonistas del receptor de angiotensina. Por ejemplo, en pacientes que tienen microalbuminuria y disfunción renal, siempre se prefiere el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina. Si por ejemplo el paciente es paciente portador de cardiopatía isquémica, ya sea haya tenido un infarto o angina de pecho, se prefieren los betabloqueadores. Y pacientes con infarto previo, aparte de los betabloqueadores, se deben instituir ya sean IECAS o ARAS. En insuficiencia cardíaca podemos usar diuréticos, betabloqueadores, IECA, ARA y antialdosterónicos, como el caso de la espironolactona o la eplerenona. En caso de fibrilación auricular se prefieren, en caso de que sea recurrente, ARA o IECA, y en caso de que sea permanente, betabloqueadores y calcioantagonistas no dihidropiridínicos, como son el verapamil o el diltiazem. Y por ejemplo, ya por último, si hay un síndrome metabólico, se prefieren IECA y ARAS, al igual que en los diabéticos. En el embarazo se prefiere la metildopa, los calcioantagonistas y los betabloqueadores. En los pacientes de raza negra sí se prefieren los diuréticos tipo tiazida y los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas me refiero a nifedipino de acción prolongada,
amlodipino, lecarnidipino, los de este grupo, ¿verdad? Entonces esto es en resumen también de lo que hablábamos hace un momento en la tabla previa. Y bueno, hay que tener en cuenta también algunas contraindicaciones concluyentes o posibles para el uso de fármacos antihipertensivos. Por ejemplo, los diuréticos tiacídicos no podemos usarlos en pacientes que tengan gota, y tenemos que tener cuidado en pacientes que tengan síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa o embarazo. Los bloqueadores beta no podemos usarlo en pacientes con asma o bloqueos auriculoventriculares, enfermedad degenerativa del sistema de conducción, y posiblemente tampoco los podamos usar en enfermedad arterial periférica, síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, deportistas y pacientes físicamente activos, en el EPOC, en taquiarritmias. Y por ejemplo, los antagonistas del calcio como el verapamil o el diltiazem tampoco los tenemos que usar en caso de que haya insuficiencia cardíaca o bloqueo AV. Los IECA no los tenemos que usar en el embarazo, ni en edema angioneurótico, ni si hay hipercalemia o estenosis arterial renal bilateral. Los ARA no los podemos usar en el embarazo, en la hipercalemia, en la estenosis arterial renal bilateral. Y los diuréticos antialdosterónicos, como es el caso de la espironolactona y la eplerenona, no los podemos usar en caso de insuficiencia renal o hipercalemia. En esta, ya por último, tenemos algunos esquemas, unos directrices, en donde podemos ver cómo podemos instituir un tratamiento. Si el paciente tiene una elevación leve de la presión arterial, pero con un riesgo cardiovascular bajo o moderado, y el objetivo de la presión arterial es convencional, o sea menos de 140, podemos iniciar monoterapia a dosis baja. Si no se alcanza el objetivo con la monoterapia a dosis baja, podemos usar el otro fármaco a dosis bajas, o bien el medicamento que estamos usando como monoterapia lo dejamos a dosis plenas. Si aún así no se alcanza el objetivo de presión arterial, podemos combinar 2 o 3 fármacos a dosis plenas. O bien, si en el caso de que nosotros queramos un objetivo de presión arterial menos de 130/80, como en el caso de los diabéticos, o con riesgo cardiovascular alto, muy alto, o elevación de la presión arterial considerable, por ejemplo, pacientes que tengan 180, 110, 160, 120, entonces podemos usar la combinación de 2 fármacos, o iniciar con 2 fármacos, o bien a dosis bajas. Y si no se alcanza el objetivo de presión arterial, podemos combinar estos 2 fármacos a dosis plenas, o adicionar un tercer fármaco. Y si no se logra el objetivo, podemos usar 3 fármacos a dosis plena. Estas son las combinaciones de los fármacos antihipertensivos que son más comunes. Ustedes pueden ver un hexágono y con muchas líneas, ¿verdad? Las líneas que están en punteado, las líneas discontinuas, es donde no se ha comprobado que el tratamiento sea efectivo. Si ustedes ven las líneas continuas, es la combinación de medicamentos que podemos usar. Por ejemplo, aquí donde dice diuréticos tiacídicos, seguimos la línea continua y lo podemos combinar con antagonistas de calcio, o si seguimos esta línea continua hacia acá, podemos combinarlo con antagonistas de los receptores de angiotensina, o si seguimos esta línea hacia abajo, que es continua, podemos combinarlos con los IECA. Pero aquí, por ejemplo, que es una línea discontinua, no podemos ni combinarlos con bloqueadores beta ni con bloqueadores alfa. En cambio, los bloqueadores beta solo podemos combinarlos con antagonistas de calcio. Podemos ver cómo la línea es continua, y bien también podemos administrar antagonistas del calcio con antagonistas de los receptores de angiotensina, o con IECAs, o con diuréticos tiacídicos. Podemos ver pues que estas son las combinaciones que han mostrado realmente que haya un efecto benéfico en el tratamiento de los pacientes con hipertensión. Bueno,
pues esta última foto es con el doctor Guadalajara. Con esto yo les doy las gracias por su atención. Si hay alguna duda, pues a continuación la resolveremos. Sí, doctor. En cuanto usted mencionaba en cuanto a los tiacidas que pues se pueden combinar con varias cosas, ¿qué probabilidades de que haya alguna lesión en el riñón utilizando, o sea, haciendo trabajar con esos diuréticos? No, normalmente los diuréticos tiacídicos no tienen problema en cuanto a pacientes con insuficiencia renal. De hecho, en lo que verificamos nosotros y ustedes pudieron ver es que la contraindicación absoluta de los diuréticos tiacídicos en pacientes con gota. De hecho, en pacientes que ya tienen insuficiencia renal avanzada, a veces se combina el uso de diuréticos de ASA como furosemide con el tiacídico para potenciar el efecto del diurético de ASA. No hay ningún problema que lo usemos con pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, también es de los medicamentos que ejercen poco efecto o las cifras de presión arterial bajan un poco con los diuréticos tiacídicos. En este tipo de pacientes casi nosotros nos vamos a ir más hacia calcioantagonistas o niveles de la enzima convertida de angiotensina o ARA, de acuerdo a la creatinina que manejen estos pacientes. Correcto, muchas gracias, doctor. Doctor Miguel Ángel, pues le agradecemos de antemano el hecho de que haya usted estado con nosotros en esta sesión de hoy. Y obviamente, pues ojalá nos acepte otra invitación en lo futuro. Sí, claro que sí, bueno, estamos al pendiente cuando gusten aquí. Obviamente le recuerdo que el doctor Miguel Ángel, aparte de ser médico internista, también es médico cardiólogo. Y a las sedes, pues muchas gracias por su atención y nos veremos mañana con el Hospital General de México. Gracias, buenas tardes.